5:59 de la mañana. Estamos ya en el segmento de opinión. Luego de las recientes jornadas de protesta a favor y en contra de las políticas públicas adoptadas para la distribución equitativa de la riqueza, el presidente Rafael Correa ha expresado la posibilidad de archivar los dos proyectos de ley en discusión si estos perjudican a la clase media. Los va a sacar temporalmente, ha dicho, y dar paso a un diálogo fructífero con la sociedad. ¿Cuál es la lectura que se hace en torno a esta decisión presidencial? Lo hablamos del tema. Doris Solís, secretaria ejecutiva de Alianza País. He decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Aquí están en disputa dos visiones de sociedad. Si alguien me demuestra que alguna de las leyes, como se ha hecho creer, afecta a los pobres o a la clase media, archivaré definitivamente los proyectos. ¿Quieren sacar al presidente? Háganlo democráticamente, constitucionalmente. Pidan el referéndum revocatorio, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, y nos veremos en las urnas para derrotarlos nuevamente. No es soberbia, es absoluta confianza en mi pueblo y en nuestra revolución. Este fue el anuncio presidencial de ayer en la noche y hoy tenemos las reacciones con la secretaria ejecutiva de Alianza País. Doctora, qué gusto tenerla. Buenos días y bienvenida. El mensaje presidencial de ayer dista mucho de aquello que se dijo en la mañana en primer término y no significa retroceder posiciones frente a las presiones. Bienvenida. Buenos días, Marcela, amigos televidentes. De ninguna manera, yo creo que tanto en el mensaje de la mañana frente a todo el pueblo reunido para dar la bienvenida al compañero presidente y en la noche hay una coherencia clara. Nos ratificamos en que las leyes que hemos propuesto para la sociedad, la ley de redistribución de la riqueza y la ley de plusvalía, son leyes justas, Marcela, que profundizan mecanismos y políticas públicas a favor de construir en el país una sociedad más equitativa, a favor de una justicia social, de una redistribución de la riqueza. Sin embargo, estos días hemos constatado dos hechos importantes. Uno, la necesidad de abrir un gran debate nacional sobre cómo se construye la justicia social. Hay mucha confusión, ha habido mucha manipulación, ha habido una reacción desproporcionada frente a un tema que debería ser encarado con mucha responsabilidad por parte de todos los actores y eso requiere tiempo. Nos vamos a dar el tiempo, ha dicho el compañero presidente, para dialogar, para debatir, para oírnos, para escuchar y para proponer. Pero por otro lado, un segundo hecho ha sido enfrentar una violencia inusitada que hemos tenido que enfrentar sobre todo desde Alianza País en diferentes ciudades, particularmente en Quito y en Cuenca, muchos compañeros heridos, golpeados por un conjunto de opositores absolutamente violentos y irresponsables que han ido permanentemente a provocar en nuestras sedes, en diferentes lugares, que han agredido a la militancia y donde debemos diferenciar claramente de la gente, de aquellos actores que quieren el debate y con quienes nos vamos a sentar. He visto reacciones muy importantes y positivas frente al anuncio del compañero presidente, pero por otro lado hay un sector conspirador, hay un sector desestabilizador y el llamado del presidente es a no caer en la violencia. Tenemos que evitar en la sociedad ecuatoriana que en los cambios, en la generación de estas nuevas propuestas se creen incidentes, se creen escenarios de violencia. No vamos a permitir ello. Si tenemos que esperar abrir un periodo más amplio de diálogo, lo vamos a hacer. Esto no significa un retroceso porque por el contrario creemos que es una obligación de los jóvenes, de los sectores sociales, empresariales, profesionales, abrir este debate sobre la justicia social. Ahora, habrá quienes tengan esta lectura. Ahora quieren abrir un debate las personas del gobierno encabezado por el presidente de la República cuando propusieron una ley sin el más mínimo debate y la sugirieron a la Asamblea Nacional cuando semanas atrás se pedía precisamente diálogo. Bueno, permanentemente todas las leyes van con un proceso previo de debate. El presidente lo anunció el 24 de mayo. Cuando van a la Asamblea se abre el debate a partir del trabajo de las comisiones y de los diálogos que la Asamblea Nacional hace con todos los ciudadanos. Pero también señalaba el presidente el día de ayer,
esta tarea de la Asamblea se ve obstruida por una manipulación mediática que obstruye cualquier tema que queramos discutir en la sociedad. Hemos tenido en estos días experiencias muy importantes de ir a barrios, de ir a asambleas ciudadanas, y Marcela, lo que vamos a hacer es justamente convocar este gran diálogo ciudadano en cada uno de los barrios, en cada uno de los espacios colectivos, grandes o pequeños, con la ciudadanía para profundizar. Y llegaremos a la conclusión de que en el Ecuador se están dando pasos fundamentales para construir en este país condiciones de mayor igualdad de oportunidades. Nuestra propuesta de ley no es una ley impositiva, no es una ley confiscatoria, es una ley de justicia social de la cual se van a beneficiar fundamentalmente las nuevas generaciones. También quiero señalar que, por supuesto, en el proceso de debate de la ley, muchas cosas pueden enriquecer estas propuestas. Hay ya una idea que también el presidente la recogió ayer en la Bienvenida Ciudadana, por ejemplo, de vincular ya los recursos que se recauden por este concepto hacia programas sociales claramente beneficiosos, sobre todo para las nuevas generaciones. Incluso él hablaba de las becas, que se podría destinar todo este dinero a eso. Quiero utilizar sus palabras, doctora, para preguntarle, ustedes se dejaron manipular, valga la redundancia, por esta manipulación mediática a la que usted se refirió. Creerían muchos que quizá con esto la oposición ha ganado una batalla. ¿Qué pasa con la militancia del otro lado que creía en la palabra del presidente y en llevar adelante estos dos proyectos de ley como una forma de precisamente redistribuir esta riqueza en el país? A nosotros siempre nos interesa que gane la sociedad ecuatoriana. Con estas propuestas va a ganar la sociedad ecuatoriana. Vamos a poner nuevos cimientos precisamente para esa construcción de justicia social, de la cual tanto se habla incluso desde la doctrina social de la Iglesia, desde los mensajes renovadores del Papa Francisco, porque es un desafío de América Latina, es un desafío de países todavía tan inequitativos como es el Ecuador, donde un solo banquero, por ejemplo, puede ganar el salario de cientos de trabajadores en un año. No puede haber sociedades tan inequitativas. La pobreza no es un tema particular de los pobres por como se ha dicho lamentablemente en redes sociales, porque sean vagos, porque no trabajan, etcétera, porque no tienen capacidades. La pobreza es ante todo un problema político, de injustas estructuras, y eso es lo que hay que cambiar. ¿Con qué mecanismos? Con los mecanismos democráticos que tienen las sociedades modernas, el impuesto, las políticas públicas y el rol redistribuidor del Estado, que es en el fondo el debate que tenemos que tener. Lo que estamos haciendo, Marcela, es digamos, no acelerar la aprobación de la ley, para la cual tenemos indudablemente condiciones en la Asamblea, pero al tratarse de un tema tan importante, abrir el debate, tomarnos los meses que sean necesarios para que este paso tan importante de madurez política y democrática de la sociedad ecuatoriana pueda darse con el conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, yo creo que aquí tendrán que explicar los violentos sus actitudes, porque cualquier tema que proponga el gobierno en su legítimo derecho de gobernar es aprovechado por una oposición desestabilizadora. ¿Hay triunfadores y vencidos? Yo creo que la sociedad ecuatoriana es la que va a ganar de esta propuesta del gobierno. Doctora, Fernando Ampuero desde la sala de redacción. Doctora, buen día. El día de ayer hemos visto, o la noche de ayer hemos visto a un presidente que moduló su discurso a un tono muchísimo más calmo y mucho más dado al diálogo. Es el tono que vamos a ver en la cúpula de Alianza País durante los próximos días y durante la presentación de los próximos temas de debate, porque en las calles las personas también decían, bueno, esto no es solo por las herencias, esto no es solo por la plusvalía, tenemos preocupaciones legítimas y nos hemos visto envueltos en toda esta violencia del discurso para quienes tenemos estas preocupaciones genuinas. Bueno, yo creo que el escenario es un escenario nuevo. Está ya en perspectiva las elecciones del 2017 y desgraciadamente vemos actores que no respetan el juego democrático. El presidente ha hecho un llamado muy claro a leer bien la Constitución y a usar los mecanismos democráticos de la Constitución, incluso si quieren su revocatoria del mandato. Pero creo que ha hecho un planteamiento fundamental. Tenemos que cuidar el proceso democrático del país. No podemos llegar a un escenario que es el que quieren los opositores, que es el guión internacional
que viene intentando golpear a los gobiernos progresistas de América Latina, que es el guión desestabilizador. Estamos cuidando este proceso de cambio. ¿La Alianza País esta baja de tono en el discurso? Bueno, yo creo que la firmeza y la apertura al diálogo no son excluyentes, por el contrario, son complementarias y han caracterizado nuestro accionar. Somos un gobierno que tiene múltiples mecanismos de alimentarse, de nutrirse con la participación ciudadana, y hoy vamos a profundizar inclusive en esa ruta, porque estos son temas esenciales para el avance de la sociedad ecuatoriana luego de 8 años de transformaciones democráticas y en paz. No podemos perder ese acumulado de cambios democráticos y pacíficos, y tenemos justamente que ir cimentando esos avances, nuevos cambios, nuevas propuestas. Ese es el ejercicio de gobernar. Nosotros estamos impulsando nuestro plan de gobierno, pero lo vamos a hacer cuidando de que aquellos grupos opositores precisamente no tengan éxito en su afán desestabilizador. 2 preguntas, doctora, para finalizar. ¿Cómo van a profundizar ustedes en el diálogo? El sector empresarial decía, por ejemplo, la semana pasada, cuando muchos de los asambleístas decían, este es el escenario precisamente para la socialización. La propuesta recién ha llegado a la Asamblea. Es el momento para socializar. El sector empresarial, por ejemplo, el comité empresarial decía, nosotros no vamos a ir a esta socialización, porque ya hemos hecho eso en ocasiones anteriores, pero nuestros puntos de vista no han sido tomados en cuenta, no nos vamos a prestar nuevamente. Entonces quizá hay ese temor de por medio. Bueno, yo creo que varios de los puntos de vista planteados por el empresariado ecuatoriano en el diálogo con el propio presidente han sido tomados en cuenta. Hay un diálogo cotidiano, permanente con nuestros ministros de ese frente, y he podido ver ayer en las redes sociales también una respuesta bastante proactiva, por ejemplo, del sector industrial del país. Eso es lo que esperamos. La justicia social no es un tema solo de los actores del área social, no es un tema solo de los ciudadanos de a pie. La justicia social es ante todo también una responsabilidad del sector productivo, que debe preocuparse por sus legítimos intereses, pero también por el bien común, también por los problemas globales de la sociedad, por cómo avanza equitativamente la sociedad ecuatoriana. Es un tema que involucra a los jóvenes, es un tema que nos involucra a todos, de modo que Alianza País, también los espacios gubernamentales, nuestra Asamblea, acogiendo el llamado del día de ayer del compañero presidente, iniciaremos un amplio diálogo desde las bases de la sociedad, desde cada una de los espacios barriales, parroquiales, cantonales, universidades, juventud, etcétera, para profundizar en este tema central que hoy compete no solo a la sociedad ecuatoriana, sino latinoamericana y del mundo. ¿Cómo se construye en el mundo de hoy la justicia social? Doctora, un último tema que el presidente lo planteaba ayer incluso como alternativa en la mañana, el pedido de revocatoria. Bueno, justamente es un llamado a que aquellos que plantearon un escenario de desestabilización de un fuera Correa lo hagan democráticamente. Hay un mecanismo constitucional. Tienen que demostrar que el presidente de la República ha incumplido su programa de gobierno, tienen que reunir las firmas que plantea este mecanismo y tienen que respetar la Constitución y desechar el camino del golpismo que el conjunto del pueblo ecuatoriano ya lo rechazó el 30 de septiembre y que yo creo que nadie quiere que acontezca en el país. Muchísimas gracias por su análisis y sus reacciones. Gracias. Un buen día. Son las 7:13, de inmediato a los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil. Regresamos.